Vamos a entrevistar acá en el estudio a Jaime Rabinet de la Fuente, quien es candidato al Consejo Constitucional en un cupo de Evópoli. Y Jaime Rabinet, que fue alcalde de Santiago. Yo creo que Jaime Rabinet no se acuerda, pero yo tengo no una anécdota, una historia con Jaime Rabinet de la Fuente. Qué bueno. Cuando era alcalde de Santiago. Yo era presidente del Internado Nacional Barros Arana en el año 1997. Mira qué bien. Y presidente de los centros de alumnos de la ciudad de Santiago, pues de todos los colegios de la capital por aquellos años. La FECES. De la agrupación de centros de alumnos de Santiago, que incluía el Barros Arana, el Instituto Nacional. Me tocó mucho instalar un consejo asesor, digamos, un consejo estudiantil ahí en la municipalidad de Santiago. Y ahí nos conocimos con don Jaime Rabinet en su condición de alcalde por aquellos años. Mira qué bien, Oscar, qué buenos recuerdos. Sí, fui para representar a Chile en Japón en un evento por aquellos años también. Y cuán buena era la calidad de la educación de esos colegios de Santiago y el desastre que hoy día, Oscar. Es terrible, eso le iba a preguntar. En su condición de exalcalde, ¿cómo ve este escenario de violencia que se ha instalado en los colegios emblemáticos, los colegios que fueron el Instituto Nacional, el primer faro de luz de la nación? Y lo han destruido, Oscar. Realmente es un tema que viene ya de varios años, en que no se detuvo a tiempo. Creo que además la torpeza de esa ley de tómbola, que hace que la selección de los colegios sea por suerte, aleatorio, y no por puntaje, por examen, por mérito, cambió absolutamente el universo y se ha tenido complacencia con la gente violentista. O sea, lo que era el INBA, tu colegio, lo que era el Instituto Nacional. El Instituto Nacional era top 10. Absolutamente, 10, de los mejores colegios 10, de Chile. Top 10, permanentemente. De los 400 graduados de educación media que daban la prueba de aptitud académica, 70 eran puntajes nacionales. 30 postulantes por cada vacante. Lo que era el Liceo 1, lo que era el INBA, lo que era la aplicación. Verdaderamente ha habido una falencia enorme. Y piensa que hay rectores que han sido echados de colegios de Santiago por tratar de aplicar la ley de violencia en las aulas, que es una forma de defender la calidad de la educación. Yo encuentro que es un tema muy, muy serio que afecta no solo a la comunidad de Santiago, sino a todo el país, porque cuando caen estos colegios emblemáticos, la gente le pierde fe y confianza a los liceos y escuelas públicas. Y desde el punto de vista de lo que debe ocurrir en el marco del proceso constitucional al que usted aspira, ¿no? Hay que recordarle a la gente también que el próximo día domingo hay elecciones, y las elecciones son obligatorias. Así es. Por lo tanto, todos tenemos la obligación de ir a votar a lo largo de todo el país. Van a estar instaladas las mesas desde las 8 de la mañana, ¿no es cierto? Eso es lo que ha establecido nuestro sistema electoral. Y en Santiago se espera que en la mañana esté ligeramente nublado, pero que se despeje durante la tarde. O sea, las condiciones para ir el próximo día domingo a votar, al menos en la región metropolitana, por donde Jaime Rabinet es candidato, van a ser las mejores. En la mañana, si usted quiere evitar el sol, ¿no es cierto? Y la tarde va a estar calentito, si usted quiere aprovechar el almuerzo, en fin, pero que la gente vaya a votar. ¿Le preocupa la falta de entusiasmo el proceso que tienen las personas hoy día? Muy fuerte, Oscar. Además, un desconocimiento muy grande. Y yo creo que el gobierno ha sido en parte culpable de ello, porque a diferencia del plebiscito en que buscaban aprobar el proyecto de la convención, repartieron ejemplares, hicieron publicidad y ahora han pasado calladitos. ¿Y por qué creo yo esto, Oscar? Porque cuando votan 8,5 millones de votantes, a Boris le fue re bien en la segunda vuelta. Claro. Pero cuando votaron 13 millones le fue pésimo. Entonces yo creo que ha habido una intencionalidad de no promover mucho esta votación y me preocupa. Pero querría recordarle a Oscar, para volver atrás en nuestros tiempos, sus tiempos de estudiante, qué bueno era tener esos centros de alumnos con dirigentes estudiantiles serios que eran capaces de aportar, de mejorar la calidad de la educación. Y el INBA era un colegio emblemático dentro de nuestra organización, que además fue dejado en la Municipalidad de Santiago. Una pelea. A petición de don Patricio Elwin, que era exalumno de ahí, y por eso se hizo un cuadradito cuando se creaba la Comuna de Quinta Normal para dejarnos el INBA en Santiago. Y bueno, tuvimos siempre una muy buena relación con
con todos ustedes. Y que fue una ley especial, porque como dice usted, se creaba la comuna de Quinta Normal y el INBA quedaba en el perímetro de Quinta Normal. Y ahí hubo todo un movimiento de Patricio Luis, que es alumno del INBA, pero también de otros parlamentarios que también eran exalumnos. Orlando Cantuaria, Jaime Pizarro, Jorge Pizarro, que era también que era diputado. Había muchos. Luis Mayra, que era exalumno también del INBA, se la jugaron para que quedara el INBA en Orlando Cantuaria. Pero mucha gente, sí, claro, de mucho prestigio, que es un colegio verdaderamente que era... Yo creo que la educación pública, Oscar, es fundamental mantenerla de calidad en nuestra Constitución. ¿Cómo aseguramos eso? Yo creo que es difícil a nivel constitucional ir más allá de decir que es una atención preferente y una preocupación preferente del Estado tener una educación pública de calidad. Creo que eso es fundamental, que coexista con la educación privada y que los padres puedan elegir dónde matricular a sus hijos. Yo creo que es un tema vital mantener la facultad de los papás para ver dónde estudian sus hijos, como lo es el derecho a la vida, como es el derecho a conciencia, la libertad religiosa, la libertad de culto. Creo que son temas fundamentales de dejar y incorporar en la Constitución con toda claridad, pero hay un problema de políticas públicas. Yo creo que tenemos que terminar con el sistema de tómbola, creo que es muy perjudicial. He estado con mamás en la cisterna, que postulaban a sus niños en las escuelas de la cisterna y terminaron sorteando en Recoleta. Y el otro día estuve en Lampa y la mamá estaba terriblemente preocupada porque le había tocado en una escuela de Pedro Aguirre Cerda. Entonces, por favor, es una locura. El tema es que además, en el caso que usted cita de Lampa, que es una comuna que ha crecido mucho en la región metropolitana, ¿no es cierto?, que se ha expandido desde el punto de vista habitacional, los colegios no dan abasto. Y nosotros lo comentamos aquí en nuestro programa hace un mes atrás, respecto de que faltaban 300 cupos para primero medio en Lampa, por lo tanto, y no había más colegios, por lo tanto también hay un problema que es increíble, porque en Chile el acceso a la educación estaba de alguna manera garantizado para todos, y hoy día faltan cupos en los colegios. Y fue, Oscar, yo diría, el factor más importante de estabilidad democrática en Chile del siglo XIX y del siglo XX. Los colegios públicos eran el mayor elemento de movilidad social. Piense usted, solo recordar que presidentes como Jorge Alessandri, Salvador Allende, Patricio Elwin, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, solo para nombrarle algunos, todos de colegios públicos. De estos colegios además que estamos hablando nosotros. No, y otros en Valparaíso, y otros. Realmente era un elemento de movilidad social. Entonces yo creo que hay que terminar con el sistema de tómbola, y no solo eso, sino hay que tener también mucho cuidado con el favorecerle al inmigrante ilegal. Muchas mamás me han dicho en San Bernardo y en Puente Alto que han ido a matricular a sus niños en los jardines infantiles y no han podido hacerlo porque les dan una cuota a los inmigrantes ilegales. Yo creo que es importante que la caridad empiece por casa. Esto es, primero los chilenos, ¿no es cierto?, y después la gente ilegal. Creo que eso es muy preocupante y creo que ha habido una negligencia por mejorar la educación pública, pero a la vez también de expandirlo, como usted lo dice, a las necesidades de la población. En Lampa es un problema muy severo. Hay un problema importante. Hablemos de salud, estamos hablando de los temas, digamos, que son parte del ejercicio hoy día que se ha traspasado por parte del Estado a las municipalidades. Aunque hay un cambio, ¿qué le parece a usted esto de los servicios locales de educación y que sea el Estado a través de estos servicios locales que se haga cargo de administrar los colegios? Yo creo que lo peor es poner el ideologismo delante de los problemas. Creo que hay municipios que perfectamente pueden seguir administrando su educación, como por ejemplo Santiago, Valparaíso, Las Condes, y en el otro preferiría que hubiera las asociaciones de municipios que fueran capaces de hacerlo, y si no, el gobierno regional, pero en ningún caso el Estado en forma centralizada. Creo que es un gran error. Uno de los grandes problemas que tiene Chile es el centralismo, la concentración en torno al gobierno central, no solo de las políticas, sino de la ejecución de las políticas. Y un drama en salud es precisamente ese. Yo soy partidario que en la nueva Constitución se asegure por el Estado, con rentas generales de la Nación, un plan de atención mínimo común para todos los chilenos, y que este servicio pueda prestarlo el Estado o particulares. En el ámbito de la salud, un plan de atención mínima garantizado para todos los chilenos.
¿De acuerdo? Y sobre ese uno puede atenderse en lo público o en lo privado, y el privado le cobrará más y tendrá que pagar la persona la diferencia. Perfecto. Libertad de elegir. Pero es muy clave que sea un plan mínimo común. Pero además, en el plan de modernizar el aparato del Estado, yo soy partidario de descentralizar la atención de salud secundaria y terciaria, o sea, el manejo de los hospitales y las clínicas en la región, no en el gobierno central a través de un servicio de salud, porque la región está más cerca de la gente y va a poder manejarlo mucho más cercano, en conjunto, además integrándolo y coordinándolo con la salud primaria. Mi experiencia como alcalde de Santiago es que muchas veces usted atendía en los consultorios familiares la salud primaria, pero el hospital, por ser un ente distinto, le volvía a tomar los mismos exámenes, a repetir lo mismo, y además lo que no puede seguir pasando son estas listas de espera eternas que se traducen en una mala atención de salud. Yo soy partidario de descentralizar la educación, la salud, las políticas de vivienda, las políticas urbanas, el transporte, el tránsito en la región y en los municipios. Yo, ministro de Vivienda, tenía que resolver dónde se construían las casas en Arica o en Osorno. No es más lógico que lo decía el gobierno regional o el municipio y no el ministro que está sentado en la Alameda con Serrano. Y que tienen la mirada además regional para saber dónde hay terreno, dónde hay disponibilidad. Por supuesto, sí. O sea, usted fija una política de vivienda y que su ejecución sea a nivel municipal y regional. Y además, no todo es igual, me explico. Hay regiones con más capacidades, hay municipios con más capacidades. Entonces, lo que hay que hacer es nivelar para arriba y no nivelar para abajo. ¿Cómo hacemos entonces para que a nivel regional se puedan tomar decisiones, pero también haya financiamiento? Se habla mucho de las rentas regionales. Hay sectores, ¿no es cierto?, que plantean que cada región maneje sus propios recursos y no también de este país centralizado se lo entregue, ¿no es cierto?, gran actividad minera del norte, le mandan todos los recursos a Santiago, sí, claro. Las pesqueras en el sur se la mandan también a Santiago. En fin, ¿cómo se hace para que las regiones sean de alguna manera solventes para responder? Yo creo que tenemos que ir paso a paso. También tenemos que tener cuidado, porque si no tendríamos una región riquísima que sería Antofagasta y una región pobrísima como podría ser la Araucanía o el mar. Yo creo que la Araucanía es pobre por los conflictos que tiene. La verdad es que el potencial turístico, el potencial forestal, agrícola es muy grande. Le digo, ¿qué quiere? Yo creo que lo que lo tiene parado ahora a esa región es los conflictos internos que hay que resolverlos. Pero volviendo al sistema, yo creo que las regiones sin duda deben participar del presupuesto y la riqueza que generan, pero tiene que haber también rentas generales del país para poder auxiliar a aquellas regiones que se van quedando atrás. Es lo mismo que opino respecto a las personas. El Estado debe asegurar libertad de emprender, fundamentalmente, para que usted emprenda actividades económicas, educacionales, sociales, culturales, deportivas. Pero hay gente que se va quedando atrás. Entonces, el Estado tiene que proteger a esas personas, a esa habilidad. Dios nos enseñó en el Evangelio que la oveja descarriada, la oveja que se queda atrás, hay que protegerla. Yo creo que el Estado tiene que jugar ese rol protector de la gente. Nivelar la cancha, para que todos tengan igualdad de oportunidad, pero ayudar al que tiene menos capacidad, al que tiene más problemas, porque es parte, yo creo, de nuestra formación cristiana. Ayudar a los más débiles. Eso. ¿No es cierto? De eso se trata también un poco esta idea. Jaime Rabinet, candidato al Consejo Constitucional del próximo domingo, estas elecciones del próximo domingo, sistema de votación obligatoria, y el que no va a tener una multa, por lo tanto ahí hay que ser responsable y cumplir con este deber también. ¿Le preocupa cómo va la cuestión de violencia en el país? La verdad que lo vemos en el fútbol. Este fin de semana estuvimos con problemas en el fútbol. Ayer una marcha de la Central de Trabajadores Clasistas, que uno no entiende mucho lo que es eso, pero marcha con violencia. ¿Qué decir de la violencia en las calles, de la delincuencia, en fin? ¿Cómo hacemos desde el punto de vista de la Constitución para que, por la Constitución son palabras, no decir el Estado garantiza la protección, la seguridad a sus ciudadanos? Eso son palabras. ¿Cómo tiene que traducirse esto en la práctica también? Bueno, yo tengo una idea. A ver, lo escuchamos. Como usted muy bien lo dice, la Constitución es difícil que entre en la implementación, no es la varita mágica que resuelve los temas. Pero hemos llegado a un punto en materia de orden público, no en este gobierno, sino en el anterior también, de que es avalado el desorden. No solo el clásico universitario de Concepción que se suspende, sino la protección de los funerales narcos hace
4 días atrás en Pedro Aguirre Cerda, en que la gente con armas y fuegos artificiales no fue detenida por carabineros. ¿Para qué decir el baleo de Calama hace unos días atrás? O los muertos en Avenida Mata durante toda esta última semana. ¿Qué propongo? Es poner en la Constitución claramente que es responsabilidad y obligación del Estado mantener el orden público y indemnizar y defender a las víctimas por sus alteraciones. En otras palabras, si ayer se rompieron locales comerciales, el Estado debería pagarle indemnización a los dueños de esos locales comerciales porque el Estado falló, sin perjuicio que demanda a los que lo rompieron. Pero el Estado fue constituido, Oscar, hace 5.000 años atrás, precisamente para defender la paz interior y exterior de los ciudadanos. Entonces, es misión del Estado la obligación de mantener el orden público. Y si mañana a usted le queman la iglesia o la universidad o el colegio, el local comercial o el auto por desmanes callejeros, es que el Estado está fallando. Entonces, eso para mí es un artículo que me gustaría incorporar claramente. Segundo, creo que hoy día los delincuentes están más protegidos que las víctimas por el sistema procesal penal. Soy partidario de crear la Defensoría Nacional de las Víctimas a nivel constitucional, con el mismo peso y fuerza y autonomía que las fiscalías, para que le haga el peso a la fiscalía y a los tribunales de justicia defendiendo a las víctimas. Hoy lo ridículo es que el delincuente se le pone un abogado del Estado y a la pobre víctima tiene que pagárselo. Además me ha tocado el caso, el otro día en Puente Alto, una señora demandó y después le robaron la cartera. Un vecino, un señor narcotraficante de cerca, lo demandó. Pasó medio año o 8 meses en que hacía trámite en la policía, la fiscalía, etcétera. Y llegó el delincuente a la casa, le tocó el timbre y le dijo: señora, si usted no retira esta demanda, su hijo va a pagar las consecuencias. La señora, llorando, me decía que tuvo que retirarla. Y ella no tenía abogado y el otro tenía abogado pagado por el Estado. Y por eso supo el nombre de la denunciante. ¿Se da cuenta? Entonces, creo que la Defensoría Nacional de las Víctimas es fundamental. Y tercero, yo soy partidario de cerrar nuestras fronteras a la inmigración ilegal. Bienvenido el que llega con papel consular a trabajar en el campo, en las minas, en la actividad industrial o en la salud, pero el inmigrante ilegal pararlo en la frontera, impedirle su acceso. Y facultar al presidente de la República en la Constitución para expulsar a todo extranjero involucrado en delitos de narcotráfico. No tenemos por qué tenerlo en las cárceles, pues siguen delinquiendo desde las cárceles, además del costo que significa. 800.000 pesos le cuesta al Estado de Chile, según los cálculos, mantener a un preso en alguna de las cárceles, más caro si es una cárcel de alta seguridad. Para cerrar, Jaime Rabinet, a portas de lo que va a ser la elección del próximo domingo, la cuestión religiosa, más allá de la cuestión religiosa, sino que más bien de la cuestión espiritual. La espiritualidad es parte inherente al ser humano, ¿no? Más allá de que sea una religión en particular. En fin, la gente desarrolla actividades espirituales. ¿Cómo aseguramos en la próxima Constitución que exista libertad de culto? Hay una ley de libertad de culto y una ley de libertad religiosa, pero en la actual Constitución, en la actual que está vigente, la Constitución de 1980, no hay un resguardo así, tácito, explícito respecto de la libertad de culto. Bueno, yo soy claramente partidario, Oscar, primero, antes de eso incluso, de establecer claramente el derecho a la vida y la protección del niño que está por nacer. En el mamarracho jurídico que aprobó la Constitución, la Convención pasada, se protegía más los glaciales que el niño por nacer. Eso es un absurdo. Y ustedes pueden contar conmigo que yo voy a defender el derecho a la vida y el derecho del niño al momento de la concepción. Lo segundo, creo que es vital generar la libertad de conciencia, la libertad de religión y la libertad de culto en la Constitución. Y tercero, lo conversamos hace un rato, el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. No el Estado, lo eligen los padres. Creo que la base fundamental de la sociedad chilena tiene que seguir siendo la familia, y eso hay que dejarlo también claro en la Constitución. ¿Y usted cree que esta vez va a haber más espíritu para dialogar respecto a este tema? Que usted bien recuerda, en el anterior proceso de propuesta constitucional, estos temas eran echarle ácido a algunos, ¿eh? Le hablaban de la familia, le hablaban de el niño que está por nacer y se ponían... Protegían más los glaciales. Claro. Bueno, yo por eso creo que es muy importante que este domingo la gente vote por candidatos con experiencia,
que estuvimos por el rechazo de ese mamarracho jurídico de la Convención y que tengamos estas concepciones filosóficas. Para mí, soy cristiano, al igual que usted, y creo realmente que el derecho a la vida es fundamental, es esencial. La familia es la base de la sociedad, el derecho de los padres a la educación de sus hijos es fundamental y obviamente la libertad de conciencia, la libertad de religión debe asegurar la libertad de culto. Muy bien. Jaime Ravenel de la Fuente, para que la gente vaya el domingo a votar, ¿cuáles son los datos de la papeleta donde usted aparece? E26 en la región metropolitana. Muy bien, muchas gracias Jaime Ravenel por estar con nosotros. Gracias, Óscar, ha sido un placer reencontrarnos después de tanto tiempo. Así es, pues. En que era dirigente estudiantil y ahora gran conductor. Muchas gracias, Jaime. Hasta luego.